la matriz extracelular siempre va a tener una matriz extracelular dependiendo de la función del tejido conjuntivo que estemos hablando, así va a ser la característica de esa matriz extracelular. En general va a constar de fibras y sustancia fundamental. Entonces, esos son los criterios que tiene que cumplir un tejido conjuntivo para llamarlo así. ¿Cuáles son las funciones del tejido conjuntivo? Ustedes van a ver que sirve para soportar fuerzas, para unir tejidos unos con otros, unir algunos órganos, rodear algunos órganos, proveer a veces como un relleno, darle forma al cuerpo, etcétera. Entonces, tiene múltiples funciones. Las fibras que va a tener la matriz extracelular van a ser fibras proteínicas. Tenemos 3 tipos de fibras proteínicas. Están las fibras colágenas, que son las que están observando acá, que se tiñen con hematoxilina y eosina, que son estas grandes estructuras que observan aquí en esta fotografía. Y también hay fibras elásticas y fibras reticulares. Las fibras colágenas son las que más vamos a encontrar en el tejido conjuntivo. Hay 32, creo yo, tipos que se van a numerar con números romanos de tejido, de colágeno. ¿Y cómo es el colágeno? Es una proteína globular que se va a trenzar y va a ser un aspecto como de un collar de perlas. Esas son las características del colágeno tipo 1. Entonces, esto le da mucha fuerza y mucha resistencia al tejido conjuntivo. Son muchísimas las clases de tejido de colágeno que hay. Les había mencionado, pero los que voy a mencionar ahorita son los más importantes. No es necesario que se aprendan esa tabla que tienen de tantos tipos de colágeno. A mí me interesa que se aprendan el tipo 1, que es este que están viendo acá. Ese es el que hace que ustedes vean si han visto hueso y han visto no humanos, sino en las carnicerías, las sustancias blancas que hay que unen estructuras como los tendones, la membrana que va a recubrir a los huesos, las membranas gruesas que van a cubrir a los músculos, incluso la esclera va a tener tejido conjuntivo y en él vamos a encontrar ricas fibras de colágeno tipo 1. Luego está el colágeno tipo 2. Ese colágeno tipo 2 lo podemos encontrar en cartílago. El colágeno tipo 3, que son fibrillas muy delgadas. Estas proteínas hacen una red, son bastante delgadas y lo vamos a encontrar en el tejido conjuntivo laxo. También tenemos colágeno tipo 4, que son fibrillas bastante delgaditas, proteicas, que van a unir o van a formar parte de la membrana basal. La membrana basal, se recuerdan ustedes, es producida por los epitelios y es lo que va a ser la sustancia adherente hacia el tejido que está por debajo del epitelio. También entre estos colágenos está el colágeno 7, que también es importante, lo vamos a encontrar abundantemente en la membrana basal de la piel. Entonces, el 4 y el 7 es importante acá en la piel, uniendo la epidermis con la dermis. Y después, cuando estemos en el segundo semestre, vamos a ver qué capa es cuál, pero para no darle tanta vuelta, son fibritas que van a unir el epitelio con el tejido conjuntivo que está debajo. Entonces, estos son los colágenos que más vamos a oír mencionar, ¿verdad?
pues para tenerlo en cuenta. Y el 1 es el que estamos viendo acá, que es bastante acidófilo. Ustedes ven que las fibras son gruesas, acidófilas y amorfas. Aquí tenemos más fibras de estas, ¿verdad? Que se tiñen intensamente, son acidófilas. Aquí nuevamente, y si a estas le hacemos una tinción tricrómica, si ustedes se recuerdan, los tricrómicos como el Masón y el Gomori van a ser colorantes, los 3 colorantes que utiliza son ácidos, entonces se van a unir fuertemente a estas proteínas de colágeno. Entonces le van a dar una tonalidad azul o verde. Entonces, cuando yo ya le apliqué esa tinción, me va a confirmar a mí que estas pues no son fibras de otra cosa más que de colágeno. No sé si tienen algún comentario acerca de las fibras de colágeno tipo 1, que son las que más vamos a encontrar y las que no vamos a necesitar normalmente teñirlas con otras tinciones, sino que las vamos a lograr identificar de esta manera. ¿Dónde dijo que se encontraban estas? Disculpe. Las fibras colágenas es tipo 1, nosotros las podemos encontrar en los tejidos conjuntivos del adulto, el denso del adulto. Ya vamos a ver cuál es ese, ¿de acuerdo? Sí, sí, muchas Muy, gracias. muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las fibras elásticas. Las fibras elásticas también son proteicas. Dependiendo del sitio anatómico donde se encuentren, así va a ser la forma que van a agarrar y el grosor que pueden tener. Por ejemplo, en la piel, nosotros necesitamos, aparte de resistencia, ustedes ven que la piel tiene cierta elasticidad, pues además de las fibras de colágeno 1 que ustedes observan aquí, que son estas que están teñidas como rojo acá, que son bastante acidófilas, las que están teñidas de color negro, que son como unas rayitas acá negras, ¿verdad? Como que con un lápiz lo hubiéramos rayado. Estas son las fibras elásticas. Esto le da bastante elasticidad a la piel. Además de la piel, las fibras elásticas las podemos encontrar en el cartílago elástico. Ahí podemos encontrar cierta cantidad de fibritas de estas elásticas y en las arterias elásticas. Aquí creo que tengo un ejemplo. Esta es una arteria también en las arterias musculares. En las arterias musculares es importante que nosotros vemos que tiene bastante elastina, así se llama la proteína que va a formar a las fibras elásticas. Entonces, aquí con esta tinción especial para fibras elásticas se va a teñir con negro y ustedes las pueden observar acá que pueden ser de diferentes grosores dependiendo del sitio donde estén. Pueden ser tan finas y delicadas como estas rayitas que están acá y bastante gruesas como estas que están en esta capa. Ahorita lo que nos interesa es ver el grosor de la fibra, no la disposición, ¿verdad? Entonces, en las arterias vamos a encontrar muy buena cantidad de fibras elásticas, también en las venas, pero es en menor cantidad. ¿Dónde más vamos a encontrar fibras elásticas? Con una mayor concentración en los ligamentos amarillos. Los ligamentos amarillos son ligamentos que vamos a observar que están uniendo vértebra con vértebra. Esta es su localización. Y todo esto que ustedes ven aquí ligeramente acidófilo y que tiene una organización así bastante homogénea, si yo le hago una tinción especial para fibras elásticas, pues las va a teñir. Vean ustedes aquí todo está pintando, la tinción solo sirve para fibras y está aquí, son fibras gruesas, ¿verdad? Elásticas. Ustedes no ven detalle nuclear, no ven detalle citoplasmático de las células que van a formar este ligamento, solo aquí en hematoxilina y eosina vemos algunos núcleos, pero yo estoy comprobando que esto que está aquí acidófilo, con esta tinción de parafibras elásticas me las va a exponer.
Aquí tengo un corte histológico de aorta. La aorta es una arteria elástica y ustedes pueden observar que tiene múltiples capas concéntricas, aunque parezca que fueran hilitos justamente como tienen los elásticos anchos. Ustedes han visto esas fajas elásticas anchas que cuando uno le quita el hilo, ya sea el de plástico o el de algodón, cuando solo le queda a uno el hule, queda así como medio colochito, pues algo así se ven estas fibras teñidas acá con esta tinción especial. No es necesario que se la prendan, ¿de acuerdo? También esta otra tinción con este nombre propio sirve para fibras elásticas. Aquí están viendo ligamento amarillo, que habíamos visto antes, y acá están tiñendo intensamente acidófilo, pero no hay detalle nuclear ni celular, solo las fibras me está tiñendo. Entonces, pues ya hablamos de las colágenas, estas serían las elásticas y nos quedarían las reticulares. Las reticulares son bastante delgaditas. Acá están teñidas con una tinción de retículo. La tinción de retículo dentro de sus ingredientes utiliza plata. Entonces, por eso es que ustedes las ven acá teñidas de negro. Las fibras reticulares, como hacen una malla muy delicada, como que fuera una net, ¿verdad? O una red, las vamos a encontrar en algunos tejidos como el tejido linfoide. En el tejido linfoide, que ya vamos a ver más adelante, que es un tejido conjuntivo especializado, en él vamos a encontrar dispersas esas fibras. También las podemos encontrar en hígado, sosteniendo a las células que conforman al hígado. Las podemos encontrar en las láminas propias. ¿Qué son las láminas propias? Es el tejido conjuntivo laxo que va a estar debajo de los epitelios. También los vamos a encontrar básicamente están bastante distribuidas en estos tejidos conjuntivos laxos. Aquí tienen un ejemplo. Si los núcleos agarran un poquito la tinción, acá es tejido linfoide y ustedes pueden observar la malla que está aquí, que son estas rayitas o que son ondulantes y que se entrelazan unas con otras que forman a las fibras reticulares. Aquí hay otra, la tinción no agarró tanto los núcleos y entonces me permite ver muy bien a las fibras reticulares que están aquí entre el hígado. Aquí tenemos un acercamiento de la segunda fotografía en la que vemos cómo son bastante delicadas estas fibras y a veces solo estas fibras y la sustancia fundamental son las que vamos a encontrar como matriz extracelular en algunos de los tejidos conjuntivos especializados y en el tejido conjuntivo laxo. No vamos a ver fibras colágenas 1, ¿verdad? Estas, dijimos, eran fibras de colágeno tipo 3. Muy bien, entonces no sé si tienen algún comentario acerca de las fibras del tejido conjuntivo. No, doctora, todo claro. Solo le quería decir, yo soy Sofía La Parra, es que se me había ido el internet, pero solo para avisarle que ya me metí. Disculpe. Muy bien, vaya, no tenga pena, gracias. ¿Alguien más? Doctora, ¿cuándo era que se teñían los núcleos en esta? Disculpe. Ah, esto solo porque los núcleos lo agarró, pero estas son fibras reticulares. La tinción es especial para fibras reticulares y se ven negras porque entre sus ingredientes hay plata. Entonces, la plata precipita y da este aspecto. Acuérdense, la tinción que se le hizo es para resaltar estas fibras porque cuando nosotros vemos hematoxilina y eosina no las vemos. Por ejemplo, acá nosotros, si aquí hubiesen fibras elásticas, yo no las veo porque solo la hematoxilina y eosina solo queda atrapada o se va a expresar en las fibras de colágeno tipo 1 y en las elásticas. Pero yo no puedo decir con certeza
qué tipo de fibra es. Tengo que mandar a hacer una técnica de tinción especializada como acá o como acá, ¿verdad? Los núcleos no tienen que ver aquí, a veces quedan atrapados. Acuérdense que la cromatina, como es tan densa, puede atrapar algunas sustancias que los tiñen. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa nos hizo falta? Hablar de la sustancia fundamental. Acuérdense que la sustancia fundamental, que es parte de la matriz extracelular, dependiendo si tiene mucha cantidad de agua, como en el tejido conjuntivo laxo, disculpen, ¿ya me escuchan? Sí, doctora. Ya, doctora, ya la escuchamos. Muy bien, me di cuenta a tiempo, entonces paré de hablar. Entonces regresemos a la sustancia fundamental. La sustancia fundamental puede contener abundante agua. Además del agua, las sustancias que van a estar aquí inmersas son glucoproteínas y glucosaminoglicanos. Yo no se los voy a repetir acá porque tienen una tabla. Para mí no es importante que se los aprendan, solo que como los glucosaminoglicanos y las glucoproteínas tienen carbohidratos, acuérdense que son sustancias que se van a perder durante el proceso de preparación del tejido. Entonces, si no es viscoso, si es bastante acuoso, se va a perder en esa preparación. Entonces, no lo vemos. ¿Qué es lo que hace? Entonces, le pasa a la sustancia fundamental, deja espacios, así como acá en este tejido, ustedes ven estos espacios claros, estas áreas como blancas que se miran, esas corresponden a el espacio que había sido ocupado por la sustancia fundamental, pero se perdió. Entonces, aquí no tengo yo cómo demostrar que aquí hubo sustancia fundamental, solo en teoría, porque yo ya sé que eso es lo que hay allí, por microscopía electrónica y por algunas técnicas diferentes donde no voy a utilizar alcoholes, ni agua, ¿verdad? En las tinciones, entonces se van a conservar. Acá pues ya se perdió nuestra sustancia fundamental, pero ya sabemos que los espacios claros en los tejidos conjuntivos fueron ocupados por esta sustancia fundamental. Y la sustancia fundamental, ya saben ustedes, que es una mezcla de glucoproteínas y glucosaminoglicanos. ¿En qué tejidos conjuntivos vamos a ver esta sustancia fundamental? Pues la vamos a ver en el cartílago, ¿verdad? Esta acá es tan densa que no se pierde durante el proceso del tejido. Ahí sí la vamos a observar, ya la otra semana vamos a ver esa sustancia fundamental. Muy bien, entonces, pues ahora que ya hablamos de los tres componentes del tejido conjuntivo, posteriormente vamos a hablar de las células fijas y las errantes. Voy a hablar de la clasificación. La clasificación del tejido conjuntivo, uno puede decir que hay tres tipos. El tejido conjuntivo mesenquimático, el tejido conjuntivo del adulto y el tejido conjuntivo especializado. El tejido conjuntivo mesenquimático solo lo vamos a encontrar en la etapa embrionaria y fetal, y el tejido conjuntivo mucoso embrionario lo vamos a encontrar en cordón umbilical. Entonces, son las áreas en donde está distribuido el tejido conjuntivo embrionario. Entonces, embrionario de dos tipos, mesenquimático y mucoso. Muy bien.
Luego tenemos al tejido conjuntivo denso, que es, perdón, el del adulto, que se va a dividir en tejido conjuntivo denso y laxo. Ya vamos a ver esa clasificación. Ahorita esta foto es para enseñarles el inicio del ser humano. Acá tienen ustedes una placenta. Esto que está acá es la formación del embrión trilaminar. Es un embrión bastante chiquito. Acá ustedes observan células ectodérmicas, empiezan a formarse, estas que ven acá, solo este como anillo que ven acá, son las células mesodérmicas que se originan a partir de aquí, de las que le dieron origen al ectodermo, ¿verdad? También van a formar al mesodermo y estas aplanaditas que están por acá, que son las endodérmicas. Entonces, es nuestro embrión trilaminar, más o menos en la segunda semana de gestación, en donde vamos a encontrar esas 3 capas y vamos a ver que el tejido conjuntivo se va a originar a partir del mesodermo. Entonces, para que vean, este es mesodermo. El mesodermo va a dar origen al tejido conjuntivo desde el cuello hasta los pies. También puede dar origen a músculo liso y puede dar origen a músculo esquelético, pero ya vamos a hablar más adelante de eso. Ahorita solo de los conjuntivos. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿y qué le pasa a los tejidos conjuntivos de la cara y el cráneo? Estos se van a originar de una mezcla de estas células del mesodermo y en cuanto empieza a volverse un embrión mejor organizado, ya tiene las 3 capas germinales. Y entonces ahora empieza a formarse el futuro feto. ¿Qué es lo que pasa? Aquí empieza la neurulación. Las células del ectodermo van a hacer una invaginación que va a formar al tubo neural. El tubo neural, si lo cortamos de esta forma, si hacemos una sección como esta, le vamos a ver estas prominencias al tubo neural. Esas prominencias se le denominan crestas. Estas células que están aquí son las famosas células de la cresta neural, que su libro dice que se van a mezclar junto con las células del mesodermo que vimos anteriormente y van a dar origen al ectomesénquima. El ectomesénquima va a ser el tejido conjuntivo embrionario que va a dar origen a los tejidos conjuntivos del cráneo y de la cara. Entonces, la fotografía pues no es para que se lo aprendan de memoria, solo para que sepan e ilustrarles a ustedes en dónde es que está la cresta neural. Este ya es un embrión un poquito más avanzado, fueron pasando las horas. Acuérdense que esta etapa es de proliferación intensa. Entonces, el mesodermo empieza a formar este tejido embrionario. Este tejido embrionario, conjuntivo embrionario, es el mesenquimático. Son células alargadas, muy unidas. Ustedes se dan cuenta, está como muy tupidito, ¿verdad? No vemos aquí a este momento, no vemos fibras y no vemos sustancia fundamental, pero poco a poco nos vamos a ir acercando. Esta solo era para ejemplificarles, este es un embrión, los embriones de acá de la cabeza, todos los tejidos conjuntivos que veamos, dijimos que de cresta neural mezclados con células de mesodermo y del cuello para abajo, todos los tejidos conjuntivos de mesodermo únicamente. Entonces, aquí sigue proliferando, vean cómo son células mesenquimales, todavía no se han diferenciado, solo están como rellenando al feto. ¿Y qué características tienen? Son células alargadas, así como estas que están acá, muy juntas unas con otras, que tienen evaginaciones. Esas evaginaciones van a ser uniones tipo hendidura o tipo nexo. Estas células, si ustedes se dan cuenta, todas son similares, no hay diferentes tipos celulares en este tejido conjuntivo embrionario, este es mesenquimático. Las células mesenquimáticas o que forman parte de este tejido se van a parecer mucho a los fibroblastos en su etapa madura.
La diferencia con el fibroblasto es que va a tener un citoplasma un poquito más acidófilo. Aquí va a ser un poco más basófilo. Son alargaditas con estas proyecciones o evaginaciones. Los espacios claros que ustedes ven es por la abundante sustancia fundamental que contiene este tejido y las únicas fibras y escasas que hay son fibras reticulares. Es decir, si yo a este tejido le hago una tinción de retículo, me va a pintar unas cuantas fibras. Entonces, el tejido conjuntivo mesenquimático se caracteriza por no tener fibras colágenas, abundante sustancia fundamental y un solo tipo celular que hace uniones entre sí y que son alargadas. Sí, pues lo vamos a encontrar durante la etapa de formación del embrión. ¿Por qué será que no tenemos en esta etapa, en la formación del humano, fibras colágenas tipo 1? Bueno, pues no lo necesita. El embrión y el feto tienen mucha amortiguación, sería, ¿verdad? Algo que lo mejor dicho, algo que lo amortigüe, que es el líquido amniótico y las paredes uterinas. Entonces, no necesita como el ser humano ya en la vida extrauterina, la fuerza que le va a dar la fibra colágena tipo 1. Aquí tenemos cada vez que se va diferenciando un poquito más y el embrión se va convirtiendo en un feto mucho más grande, entonces el tejido conjuntivo embrionario mesenquimático se van separando un poco más las células y se observa un poco más de sustancia fundamental, pero vean ustedes que todas las células son similares. Aquí estamos viendo que ese tejido conjuntivo mesenquimático no solo da origen a nuestros tejidos conjuntivos del adulto, sino que también va a dar origen a vasos sanguíneos, puede dar origen a músculo, y pues vean las prolongaciones que se pueden teñir algunas veces, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, ¿cuál sería el otro tejido embrionario que hay? Es el mucoso. El tejido conjuntivo embrionario mucoso solo lo vamos a encontrar en cordón umbilical. Entonces, aquí ustedes lo que tienen en este montaje es una sección transversal de cordón umbilical. Esto que se ve aquí rojo son los vasos del cordón umbilical y a nosotros lo que nos interesa son estas regiones. Estas regiones, ustedes se dan cuenta, tiene desde este aumento muchísima sustancia fundamental. Casi no logro distinguir yo células. Acá pues sería más o menos un aumento similar. Ven abundante sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental es gelatinosa. Y es lo que le da ese color como entre gris y violeta, ¿verdad? A este espacio extracelular. Y las células son más dispersas. ¿Y qué células vamos a encontrar? Las células son similares a las del tejido conjuntivo embrionario mesenquimático, pero al estar separadas unas de otras, pues lo que más va a predominar es la sustancia fundamental. Véanla, aquí está bastante basófila, y apenas logro ver los núcleos. Los núcleos son alargaditos. Yo no podría diferenciar estas células de las del tejido conjuntivo mesenquimático. Entonces, ¿qué me va a hacer la diferencia? La cantidad de sustancia fundamental. Así es como ustedes lo van a diferenciar. Para que se despejen un poquito, la matriz extracelular del cordón umbilical se le denomina gelatina de Wharton. Generalmente pues esos son los tipos de preguntas que le gustan a los catedráticos, ¿verdad? Entonces recuérdenla, la sustancia fundamental del cordón umbilical es gelatinosa y tiene nombre propio, es la gelatina de Wharton, que forma parte del tejido conjuntivo embrionario mucoso. Así se llama mucoso porque parece moco esta gelatina o sustancia fundamental.
¿Algún comentario acerca del tejido conjuntivo embrionario? Doctora, disculpe, entonces el tejido conjuntivo mucoso va a tener más sustancia fundamental que el mesenquimático, ¿es así? Así es. El mesenquimático es más celular y la sustancia fundamental es viscosa, mientras que en el mucoso del cordón umbilical es gelatinosa. Perfecto, doctora, muchas gracias. Muy bien. Acá tengo otro corte histológico que corresponde a la pulpa dentaria. En el adulto, la pulpa dentaria puede guardar las características bastante parecidas al tejido conjuntivo mesenquimático. Entonces, ustedes van a ver esas células alargaditas y mucha sustancia fundamental. Es el único sitio en donde ya en el adulto podemos encontrar ese tipo de tejido, ¿verdad? Pues no es necesario que se lo aprendan, solo era una curiosidad extra que les puse acá. El libro no se los menciona. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a ir, si ya todo está claro con el tejido conjuntivo embrionario, me voy a ir al del adulto. Entonces el del adulto habíamos quedado que se dividía en tejido conjuntivo laxo y denso. Entonces acá vamos a tener al tejido conjuntivo laxo. Se llama laxo porque casi no tiene fibras colágenas tipo 1. Lo que tiene es una abundancia de fibras reticulares, o sea, colágeno 3. Y tiene relativamente bastante sustancia fundamental, que son esos espacios que ustedes ven. Dependiendo del sitio del tejido conjuntivo laxo, del sitio que estemos hablando, puede que sea muy celular o puede que no sea tan celular como acá. Entonces, ¿qué lo va a caracterizar? Que no tiene fibras colágeno tipo 1, ¿verdad? Son muy escasas las fibras de colágeno en el tejido conjuntivo laxo. ¿Y por qué? Porque aquí se va a dar intercambio de sustancias, entonces se necesita más sustancia fundamental. También hay más migración de células. Ustedes las pueden ver acá, en este caso, ¿verdad? Tienen muchísimas células. Generalmente estas células vienen del torrente sanguíneo y se vienen a depositar o vienen a vivir definitivamente acá, al tejido conjuntivo. Y entonces es por eso que casi no vemos fibras de colágeno, sino solo relativamente abundante sustancia fundamental. ¿Cuáles serán los sitios anatómicos en donde está el tejido conjuntivo laxo? Pues los vamos a ver debajo de los epitelios, debajo, entre las glándulas. Vamos a ver que también puede rodear fibras musculares, rodeando vasos sanguíneos también. Entonces, ya se dieron cuenta que la localización es perfecta para el intercambio de sustancias, ¿verdad? Por eso es que allí es donde lo vamos a encontrar. Aquí, este es un ejemplo, es una lámina propia. Las láminas propias son parte de las mucosas. Entonces, en todas las mucosas, abajo de un epitelio, vamos a encontrar tejido conjuntivo laxo. Aquí se cumple, este es un epitelio, ustedes si ya recordaron un poquito que les hablé acerca del epitelio plano estratificado queratinizado, esto es piel. Pues debajo de la piel nosotros vamos a encontrar tejido conjuntivo laxo, justo debajo del epitelio. Un poco más abajo del epitelio ya vamos a encontrar tejido conjuntivo denso. Aquí solo es laxo. Y ustedes ven que hay muchísimos vasos capilares y la mezcla de células que nosotros vamos a encontrar es bastante polimórfica. Podemos encontrar células plasmáticas, fibroblastos, linfocitos, ocasionales neutrófilos,
ocasionales basófilos, ocasionales eosinófilos, algunos histiocitos, y también algunas células cebadas. Como se dan cuenta, es bastante polimórfica la celularidad. No hay una célula especial o clásica como vimos en el mucoso, ¿verdad? Que son células alargaditas. O en el mesenquimático, sino que acá es una mezcla celular. No hay una célula especial acá. Tiene casi todas las células del tejido conjuntivo. Errantes y residentes podemos encontrar en este tejido conjuntivo laxo. Aquí hay otro ejemplo. Entonces, las láminas propias son ese clásico ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda acerca del tejido conjuntivo laxo? Todo bien, doctora, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir al denso. El denso se va a subtipificar en modelado y no modelado. Eso es dependiendo, o también el libro, no sé si lo menciona, que como van cambiando las ediciones, a veces aclara que también se le puede llamar regular o irregular. Dependiendo del libro que ustedes estén leyendo, entonces ya saben. ¿Y qué significa esto? Pues eso es por la orientación que van a tener las fibras de colágeno. En este caso, los tejidos conjuntivos densos tienen fibras de colágeno tipo 1, abundantes. Y la célula que va a predominar es el fibroblasto. Entonces, si es un tejido conjuntivo denso, hay relativamente muchas más fibras y pocas células del tejido conjuntivo y poca sustancia fundamental. Si se dan cuenta, los espacios claros que hay, pues no son tan prominentes. Acá ustedes observan que las fibras van para todos lados. Hay fibras que son verticales, otras son ondulantes, unas son más cortas, unas son más largas, otras son más gruesas. Entonces, esa irregularidad es de allí de donde toma el nombre, tejido conjuntivo denso, irregular. Y denso porque las fibras de colágeno que tiene son gruesas, ¿verdad? Son tipo 1. Entonces, acá tenemos otro corte. Aquí ustedes pueden observar las fibras de colágeno en diferentes orientaciones, bastante gruesas. Acá tengo una célula y mucho espacio después tengo otra. Pero aquí están viendo ustedes un conducto. Y dijimos que alrededor de glándulas y de conductos y de vasos sanguíneos íbamos a encontrar tejido conjuntivo laxo. Entonces, vean el color de aquí. Es un rosado más pálido que el rosado del tejido conjuntivo denso. Solo era para que observaran ese pequeño detalle, pero el resto es tejido conjuntivo denso y las fibras van orientadas en diferente forma, entonces es irregular o no modelado. Aquí hay otro ejemplo de que las fibras están desorganizadas y se llama tejido conjuntivo denso irregular. Acá tengo un ejemplo en donde las fibras, si ustedes se dan cuenta, todas están ordenadas para la misma orientación, ya sea horizontales o verticales. Y las células que lo conforman, pues en su mayoría son fibroblastos y esos fibroblastos van a ser los que van a producir estas fibras de colágeno. Y también esos fibroblastos están como organizados y que van a formar parte de las fibras, ¿verdad? Entre las fibras los podemos encontrar. Aquí tenemos un ejemplo de ese corte y cómo van las fibras ordenadas. Acá, pues sí están bien dispuestos los fibroblastos y
todos en un mismo sentido, tanto fibras como células. Este es otro corte, es muy denso. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar el modelado como este? Lo vamos a encontrar en tendones, en fascias, en aponeurosis y en la córnea. ¿Y dónde será que vamos a encontrar el denso irregular? Lo vamos a encontrar bien distribuido en la dermis de la piel y también en las submucosas del tejido conjuntivo del tubo digestivo. Entonces, ahí es donde podemos encontrar al irregular y al regular, como les decía, tendones, fascias, aponeurosis, ligamentos y córnea. Otro ejemplo, aquí no se tiñó tanto, pero pues ahí van los fibroblastos. Aquí se tiñó un poquito más y relativamente no hay tanta sustancia fundamental, sino que lo que hay es abundantes fibras de colágeno. El ligamento amarillo, a pesar de que tiene pues fibras colágenas, ellas, aunque sean colágenas, están, elásticas, están organizadas todas en una misma orientación. Por lo tanto, se clasifica, según la forma de la orientación de las fibras, como un tejido conjuntivo denso regular. Aquí tenemos un corte de córnea. La córnea, el libro les habla de que tiene una disposición ortogonal, pero esto solo lo podemos ver por microscopía electrónica. Aquí con hematoxilina y eosina y en el microscopio de luz solo vemos que están bien organizadas. Pero la córnea en realidad tiene algunas de las fibras colágenas pueden formar un ángulo de 90 grados con las fibras verticales y poseer horizontales. Entonces hacen como un cuadriculado a 90 grados. Y a esto es a lo que se le conoce como disposición ortogonal, solo como curiosidad. ¿Por qué? Pues eso no lo vemos en hematoxilina y eosina, solo podemos decir que la córnea es un ejemplo de tejido conjuntivo denso, modelado o regular. ¿Alguna duda acerca de los tejidos conjuntivos densos que son del adulto? Disculpe, es que fíjese que se me fue el internet como por 3 minutos y no alcancé mucho a la explicación de lo de el tejido regular. Solo es para saber si las células o las fibras más bien van a estar ordenadas, ¿verdad? Sí. Las fibras están ordenadas y también, si se da cuenta, las células. Tenemos como que unas fibras para separando a las células, ¿verdad? Y las células todas tienen la misma orientación, no están desorganizadas como acá. Si se da cuenta, en estas tienen, esta viene como medio oblicua, esta está vertical, esta está horizontal. Entonces, tanto las células como las fibras en el irregular no tienen una orientación determinada, mientras que en el regular las células y las fibras están ordenadas. Con eso quedará claro. Sí, disculpe, gracias. No tenga pena. Para eso estoy, para repetirlo cuantas veces sea mientras se les queda. Muy bien. Entonces, pues esa sería nuestra clasificación del tejido conjuntivo y nos faltaría nada más el tejido conjuntivo especializado, pero la otra semana ya vamos a ver parte de ese especializado. ¿Y cuál es el tejido conjuntivo especializado? Pues, ¿qué subtipos hay? Ahí vamos a encontrar al cartílago, al hueso, la sangre, la médula ósea, el tejido linfoide y el tejido adiposo. Entonces, es una serie de tejidos que nosotros pensamos que eran tejidos
diferentes, ¿verdad? Pero no, solo son un subtipo de tejido conjuntivo, porque cumple el criterio de tener fibras, células y sustancia fundamental, todos los que les mencioné anteriormente. Muy bien, entonces, para la siguiente semana ya sabemos que es adiposo y cartílago que vamos a ver, y hoy nos quedaremos hablando un poquito acerca de las células que van a componer al tejido conjuntivo en general. Vamos a ver que dijimos que habían fijas y errantes. Entonces, entre las fijas, nosotros vamos a tener varios tipos celulares. Entre ellas, esta célula es bastante importante porque sirve para la reparación de las heridas. Este corte histológico es de una herida en reparación, por eso es que ustedes las ven abundantes. Realmente ellas están como inertes y se van a activar cuando hay una lesión. Estas células son alargadas, muy parecidas a las mesenquimáticas que vimos en el tejido conjuntivo mesenquimático, ¿se recuerdan? Tienen prolongaciones o evaginaciones, pero aquí está tiñendo de color café. ¿Por qué tiñe de color café? Porque se le hizo técnica de inmunohistoquímica y se le corrió el anticuerpo para actina de músculo liso. Entonces hubo una reacción antígeno-anticuerpo y se expresó. Esto café me indica a mí que la célula es positiva. Entonces, estoy hablando del miofibroblasto, la actina. Si recuerdan de lo que vimos del citoesqueleto. Cuando hablamos de citoesqueleto vimos que había algunas fibras que son microfilamentos, algunos son microtúbulos y otros son filamentos intermedios. Pues esta es un microfilamento. Este microfilamento lo que hace es darle la característica de contractibilidad a las células. Entonces, en la reparación de heridas, lo que hacen es darle cierta contractibilidad a la célula, se contrae y ayuda a la unión de una herida, ¿verdad? A la reparación de las heridas. Por eso es que proliferan cuando hay una herida. Esas son parte de las células residentes del tejido conjuntivo en general. Aquí estamos señalando un fibroblasto, ya habíamos hablado bastante de él. Si ustedes se dan cuenta, la forma del fibroblasto es similar a la del miofibroblasto, pero si a este yo le corro actina, va a ser negativo, entonces esa va a ser la diferencia. El fibroblasto es una célula secretora. ¿Por qué secretora? Va a producir la matriz extracelular y las fibras de colágeno. Entonces es bastante importante dentro del tejido conjuntivo, aunque todas las células realmente son importantes, ¿verdad? Muy bien, entonces es rico en los tejidos conjuntivos del adulto, ¿verdad? El fibroblasto siempre lo vamos a encontrar por todos lados, ahí disperso en los tejidos conjuntivos del adulto. Luego tenemos células madre mesenquimáticas de tipo adulto. ¿Y dónde vamos a encontrar estas células madre mesenquimáticas de tipo adulto? Están dispersas en el cuerpo, principalmente alrededor de vasos sanguíneos. Ahí muy cercanas a los vasos sanguíneos pueden encontrarse. Ellas tienen que ver también en la regeneración o reparación de algunas heridas. Entonces, pero son muy escasas, ¿verdad? Y tienen como no están activadas, sino que ahí son poblaciones que no se van a renovar, sino que ahí están bastante estables. Generalmente es muy difícil encontrar una. Entonces, solo con estudios no solo moleculares, sino que de microscopía electrónica es que las podemos ver. Yo una fotografía no encontré, pero las describen de forma similar a la mesenquimática del tejido embrionario fetal. Bueno,
Entonces, la otra célula que es fija del tejido conjuntivo es el pericito. El pericito es una célula que también va a reparar o va a formar nuevos vasos sanguíneos a la hora de una lesión. Entonces aquí les tengo yo una microscopía electrónica de barrido. Ustedes pueden ver el vaso capilar y aquí observan una prominencia celular. Esa célula tiene prolongaciones y va a rodear al vaso capilar. Estos pericitos se encuentran en capilares continuos y también podemos encontrarlos en vénulas postcapilares. Como les decía, vean, este vaso sanguíneo es bastante chiquito. Es un vasito capilar y esta célula que lo está rodeando es un pericito. Entonces, para que lo conozcan y ¿cuál es la función de este pericito? Se llama pericito porque está alrededor, rodea, ¿verdad? Es peri, su nombre, ¿verdad? Alrededor de capilares y sirve para la neoformación o regeneración capilar. Las otras células residentes del tejido conjuntivo son los mastocitos. Aquí ustedes están observando una tinción de Giemsa. Aquí están observando una microscopía electrónica y estas células las podemos encontrar distribuidas en la piel principalmente. En la dermis las podemos encontrar. Entonces tienen que ver con las reacciones de hipersensibilidad. Estos mastocitos, ustedes se dan cuenta, tienen un puntilleo ahí como moradito y la tinción es azul. Entonces, cuando nosotros hablamos de metacromasia, ¿se recuerdan la primera clase? Hablamos de ellos. ¿Y por qué es que tienen estos granulitos así, ese puntilleo? Porque corresponden a estas vesículas que pueden ver en esta foto de microscopía electrónica. Entonces, estas vesículas están llenas de histamina. Ustedes pueden ver la acción de estas células cuando hay una picadura de abeja. Entonces ellas se van a localizar estratégicamente cerca de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque al liberar histamina, la histamina tiene que ver con la presencia de edema y con la migración de algunas células hacia el lugar de la lesión. Pues esa es su función, básicamente, las reacciones de hipersensibilidad. Además tenemos otro tipo de células fijas que son los macrófagos. Los macrófagos son, o histiocitos, son células, es lo mismo, ¿verdad? Solo que es lo mismo y el histiocito es como una célula fija del tejido conjuntivo o residente del tejido conjuntivo, y que su función va a ser pues eliminar restos celulares, algunos microorganismos, entonces, y algunas partículas que va a englobar. Los macrófagos los podemos ver en algunos órganos, como por ejemplo en el bazo. En el bazo, como este es un órgano que es como un filtro, hay abundantes macrófagos y estos macrófagos van a fagocitar los eritrocitos que ya no son funcionales, que ya perdieron su vida útil. Entonces, también los podemos encontrar en el tejido linfoide y en algunas otras regiones. Ellas vienen del sistema macrofágico mononuclear. Este sistema macrofágico mononuclear prácticamente está en todo el cuerpo y ustedes tienen una tablita con los nombres específicos. Yo se los voy a mencionar rápidamente. En la epidermis de la piel podemos encontrar células de Langerhans. En el hígado podemos encontrar a las células de Kupffer. En el cerebro podemos encontrar, sobre todo en la sustancia blanca, las células del río Ortega o microgliocitos. Pues también hay macrófagos alveolares en la luz o de los alvéolos pulmonares.
Las células de Hofbauer, que son células que son macrofágicas y que están en el estroma de las vellosidades placentarias. Y también podemos encontrar algunos macrófagos en cavidades serosas como en la pleura y en el peritoneo. Entonces, ya vieron, están bastante distribuidos, vienen de un mismo origen embriológico y pues ahí les pone una tablita al libro de cuáles células son de aspecto macrofágico o tienen esa característica. Entonces, se comportan como células fijas del tejido conjuntivo. En el caso de los adipocitos, también entra catalogada como célula fija del tejido conjuntivo y pueden estar entre los tejidos conjuntivos laxos. Ahí podemos encontrar una, dos o tres células ahí agrupaditas entre el resto de células que van a formar al tejido conjuntivo laxo. Y cuando ya se agrupa así, mucho como acá, ya lo podemos catalogar como tejido adiposo. Entonces, la otra semana vamos a hablar de las características de estas células, así que no me detengo mucho. Y pues básicamente esas son las células fijas del tejido conjuntivo. ¿Hay algún comentario acerca de ellas? No, doctora, todo claro. Muy bien. Entonces ahora voy a hablar de las errantes. Se llaman errantes porque andan circulando en el torrente sanguíneo. Y recuerden, se forman parte del tejido sanguíneo. Se le llama tejido aunque no haga un verdadero, una verdadera estructura, pero al poseer células que andan sueltas y que están inmersas en plasma, el plasma va a funcionar como matriz extracelular. Entonces, por eso la sangre es un tejido conjuntivo, entra dentro del tejido conjuntivo especializado. Entonces, cuando andan circulando ahí en la sangre, se les llama errantes, ¿verdad? Y ellas van a vivir en la sangre, pero pueden llegar a realizar acciones a las láminas propias y a sitios de lesión. No necesariamente solo estar allí viviendo en el tejido conjuntivo laxo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas? Allí vamos a encontrar algunos linfocitos. Ahorita no me voy a detener a hablar de linfocitos porque vamos a hablar de tejido linfoide, entonces ahí vamos a hablar de todas las características del linfocito. También entran las células plasmáticas como estas. Las células plasmáticas es una célula que es un linfocito B que se activó y que ahora es productora de anticuerpos. Pues las podemos encontrar muy abundantes en la mucosa gástrica, a veces en el tejido linfoide asociado a mucosas, las podemos encontrar en la mucosa del intestino, sobre todo en intestino grueso, ¿verdad? Y lámina propia de intestino delgado, ahí encontramos este tipo de células. También vamos a encontrar entre las errantes a los eosinófilos. Ustedes pueden ver aquí el eosinófilo anda circulando cierta proporción en la sangre, pero cuando hay algún proceso de hipersensibilidad o inflamación crónica, a veces enfermedades que se catalogan como de la colágena, entonces estos van a estar presentes en las enfermedades autoinmunes, en algunas lesiones. Entonces, véanlos, ahorita no es necesario que se los aprendan, pero son células que son binucleadas con un citoplasma abundante y es así granular. Ustedes pueden ver que tiene unos gránulos que es bastante acidófilo el citoplasma y dentro de esos gránulos podemos encontrar algunas proteínas específicas para atacar parásitos, ¿verdad? Y que sirven en la inflamación crónica. Entonces, pues
en este tipo de lesiones los vamos a encontrar proliferados, porque es normal que haya uno u otro por ahí dispersos, pero ya cuando están tan abundantes como acá, que hay muchísimos, ustedes ven casi que solo de estos que estoy hablando hay, entonces es porque o hay un problema parasitario o puede ser autoinmune también. Los neutrófilos, creo yo que este no es el mejor ejemplo del neutrófilo, pero aquí hay uno. Los neutrófilos también son células errantes, son los primeros leucocitos que llegan al sitio de lesión. Entonces, vamos a hablar de ellos cuando hablemos de sangre. Los basófilos también son células errantes y son células que vienen en la sangre. También hay cierta proporción, es la célula que menos proporción hay en la sangre. Y pues el basófilo comparte características no solo de los gránulos, vean, los gránulos son basófilos, sino que también del contenido de los gránulos. Vamos a ver que tiene que ver con las reacciones de hipersensibilidad. Y las otras células errantes son los monocitos. Los monocitos, pues ya vamos a hablar la otra semana. Estos se van cuando andan circulando, se llaman monocitos. Y cuando llegan a actuar algún tejido conjuntivo, se les va a denominar histiocitos. Entonces, el histiocito tiene una etapa que es monocítica, ¿verdad? Entonces, estas son todas las células errantes. Vamos a hablar más de ellas cuando hablemos de tejido sanguíneo. No sé si tienen algún comentario. Yo ahorita realmente no entro en detalle cómo es cada célula porque vamos a ver cada uno de los tejidos en su día, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, comentario? Porque esto es todo lo de tejido conjuntivo. Todo bien, doctora, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, espero yo poderles tener hoy en la noche su pospráctica. El examen corto va a ser a las 4. Y pues los espero la otra semana ya más despiertitos porque ahorita están todavía cansados con lo de los parciales, pero los espero para que miremos tejido adiposo y cartílago, ¿verdad? Entonces, ahí voy a procurar, creo que a ustedes no les he subido videos, ¿verdad? Les voy a subir videos o ya tienen videos porque la sección de ayer sí no tiene. Tampoco tenemos, creo, doctora. Tampoco tienen, muy bien. Entonces les voy a subir videos para que se apoyen un poquito, ¿verdad? Aparte de la clase. Doctora, Bien. disculpe, ¿el corto no lo podría adelantar ahorita o solo hasta las cuatro? Es que todavía se los, como por alguna razón no agarró las preguntas del banco de preguntas. Entonces me iba a poner a hacérselas ahorita porque vi que no cargó del banco de preguntas. Ese fue el problema con la otra sección, con el otro subgrupo, que no está cargando del banco de preguntas. Ok, gracias. Entonces ahorita les iba yo a elaborar, entonces mejor quedo a las 4, disculpe. Me voy a apurar a elaborárselas para que ya estén, ¿de acuerdo? Gracias, ¿Algún doctora. otro comentario? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Si no, me pongo a hacerles rapidito ahí el examen corto. Estén pendientes. Sí teníamos una duda, pero con respecto a la pospráctica de epitelios. Es que fíjese que salía que la fecha límite para hacerlo creo que era ayer, pero desde el viernes o sábado creo yo que algunos tratamos de entrar y ya no nos aparecía en el portal. Voy a ver. Porque debería de aparecerles.
Muy bien. No, Lo incluso ya no está en el área de donde decía epitelios, ya no aparece. Entonces, por eso es de se que borró. nos asustamos. Se borró. Ah, se borró. Y pero si ya lo habían terminado. Sí, algunos sí, doctora. Ay, que lo lamento. Yo no sé qué está pasando con el portal. ¿Ve? Entonces voy a revisar y disculpen, si eso pasó, voy a ver qué fue, ¿de acuerdo? Les pongo un correo más tardecito. Muy bien, doctora. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Muy bien, por nada. Hasta pronto. Se cuidan mucho. Igualmente, doctora, Gracias, feliz día. doctora, Gracias, doctora. igualmente. Gracias. Gracias. Hasta pronto.